Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Bienvenidos todos. La idea de esta lectura es al principio alternar el prólogo con el documento uno o en general con los documentos que le siguen. Eh, el prólogo es como un glosario, un- condensa términos que son complicados y que están más adelante en el libro. Por eso el prólogo no es para ser entendido eh, por sí mismo. ¿Sí? Es casi imposible. Es más como un glosario, entonces cuando hay dudas acerca de algún término, a veces nos ayuda buscarlo en el prólogo. A veces hemos iniciado grupos de estudio saltándonos el prólogo, porque como el prólogo, como les digo, es complicado, entonces las personas se asustan, se espantan y se van. Todos hemos tenido problemas leyendo el prólogo. Y muchas personas en todo el mundo, en cualquier idioma, han dejado de lado el libro por culpa del prólogo. Eh, la historia del prólogo es muy curiosa. Eh, cuando el libro ya estaba terminándose de entregar, dos personas de la comisión de contacto, William Sadler y el hijo, consideraron que hacía falta un prólogo y empezaron a escribirlo, porque normalmente los libros tienen prólogo. Los reveladores, o sea, los seres que entregaron la información, manifestaron que no debía ponerse nada humano. Y entonces ellos mismos redactaron un prólogo, pero no estaban los planes iniciales, digamos. Y ha sido problemático. Mm, Tal vez un glosario o algo así. Bueno, yo siempre digo que así como el prólogo está al principio, podría estar al final. Entonces, siempre se tiene, cuando se inicia un grupo, la duda de si será conveniente empezar por el prólogo o mejor dejarlo para más adelante. Eh, y mejor empezar con el documento uno, que es de un nivel mucho más digerible, es más fácil de entender. Sin embargo, el prólogo está ahí de todas maneras y está al comienzo. Entonces, leer el documento uno sin haber leído el prólogo deja cierta sensación de que nos saltamos algo. La solución que se nos ocurrió fue exponer cada quinta reunión, el prólogo, poco a poco hasta donde lleguemos. Tal vez hoy no leamos las primeras cuatro secciones, ¿no? No importa. Y hacemos luego cuatro secciones desde el documento uno y luego vamos retomando el prólogo. Esa es como la dinámica. Eh, entonces, Normita va a empezar con la sección cero, ¿verdad? Sí, si tienen preguntas, eh, acá en el chat o pueden levantar la mano. Bueno, entonces, adelante. Tienes el micrófono cerrado, Normita. Ahora sí, volvamos a empezar. Bueno, este es el libro Urantia. Esa es la última portada. El libro ha tenido varias portadas. Esta es la que está en vigencia en este momento. Como ya lo dijo Andresito, tenemos el prólogo y cuatro partes. La primera parte es el universo central y los superuniversos. La segunda, el universo local. La tercera, la historia de Urantia.
parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces, el prólogo fue escrito por un consejero divino, que es una de las tantas personalidades creadas o eventuadas para la administración del universo y todos los asuntos relativos a la realidad que el Padre quiere enseñarnos en todos los universos. El prólogo, a su vez, tiene 12 partes, de las cuales vamos a ir viendo, pues, según nos rinda cada miércoles, como dijo Andresito. Las que vamos a ver hoy son la introducción del prólogo y la uno, que es la deidad y la divinidad. A lo mejor no alcancemos a ver la número 2, que es Dios. Seguiría la primera, fuente y centro. 3, la cuarta, la realidad del universo. 5, la realidad de la personalidad. 6, la energía y el modelo. Séptimo, el ser supremo. 8, Dios el séptuplo. Noveno, Dios el último. Décimo, Dios el absoluto. Onceavo, los tres absolutos. Y doceavo, las trinidades. Entonces vamos a empezar de esta manera. Vamos a leer, digamos, sesión por sesión, o mejor, cita por cita. El libro tiene en su versión en PDF y en otros formatos escritos como Word, tiene una nomenclatura que se refiere, la primera indicación aquí donde dice 1.2 es el número de la página del libro, y tiene otra nomenclatura que es 002, que se refiere, 0 sería el prólogo, el siguiente 0 sería la introducción del prólogo y el siguiente número sería la cita de esa sesión. Entonces, vamos a empezar a leer y vamos a ver qué metodología. Mm, Esperemos que vuelva, creo que se le cayó el internet. Pensé que se me había perdido a mí la señal. Eh, Andresito, ¿me permites dar mi opinión sobre el prólogo mientras vuelve Norma? Adelante. Ok, bueno, yo quiero decirles que llevo muchísimos años leyendo el libro Durantia y fue en el momento en que más atención le dediqué al prólogo que logré comprender mucho más las lecturas. Entonces, no es que hay que tenerle miedo al prólogo, como a veces le digo yo a mis compañeros, sino que hay que leerlo para poderlo meter a la mente y que esa información ya en la mente nuestra pueda dar los mejores frutos en la lectura. Entonces, yo les recomiendo eso, que cuando lo puedan leer, así sea de parte de ustedes, léanlo con atención, aunque no entiendan, sigan avanzando y de esa manera ustedes meten a su mente una información fundamental para la comprensión de algunos temas del libro. Era solo ese pequeño apunte. Gracias, Andrés. Bueno, gracias, Isa. Hay una pregunta de Celine, que si alguien ha No, intentado dibujar un mapa de Urantia. Sí. Mm, un mapa es decir, hay, por ejemplo, mapas de la vida de Jesús,
Hay diagramas de la organización del universo, eh, hay algunos diagramas de conceptos, pero ¿a cuál mapa te refieres, Celine? ¿A qué tipo de... Porque empecé a leer y vi muchos nombres de capitales, ciudades y todo, de los distintos universos, Sí. y me parecía interesante como poder como plasmar una imagen, un dibujo, intentando colocar uno dentro del otro para ayudar a la comprensión del espacio, ¿no? Ujú. Sí, sí lo hemos hecho. Sí existen. Hay algunos y eh, te los compartiremos acá Ah, y genial. también si los necesitas por WhatsApp los tenemos también. Ah, súper. Es- Sí, podemos ir aunando material que ya existe. Hay muchos trabajos de gente que ha leído el libro de muchas partes del mundo y todas son públicas. Ujú. Entonces, en la medida que los vamos necesitando, pues vamos a tratar de ir armando como una especie de biblioteca para compartirles con todos. Súper. Sí. Yo no sé si alcancé a leer algo, o sea, yo no sé por qué se me cayó el internet, disculpen. No. ¿Dijiste algo del significado de los números para las citas del libro? ¿Y por qué no me llamaron? Yo seguía hablando, yo no me di cuenta. Ah, Bueno, yo, Andresito, ¿tú estás grabando o no? estás grabando en la nube, creo, ¿no? Grabando, dice allí. Sí, está, dice Sí. grabando, ok. Bueno, voy a volver a compartir. Entonces, la metodología va a ser eh, leer y luego que la gente, por favor, nos aporte. Entonces, en nuestro intento, este primer documento lo voy a leer yo. Después vemos quién nos puede ayudar en la lectura. En nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior, estando como lo estamos, restringidos en el uso de un idioma circunscrito del reino. Pero nuestro mandato nos obliga a hacer todo esfuerzo posible para transmitir nuestro objetivo utilizando símbolos verbales del idioma inglés. Se nos ha instruido que introduzcamos nuevos términos solo cuando para el concepto que se debe describir no existe terminología alguna en inglés que pueda ser empleada para transmitir dicho concepto nuevo, ya sea parcialmente o aún con una mayor o menor distorsión de significado. Ustedes están viendo allí que hay dos frases subrayadas que dicen conciencia cósmica y percepción espiritual. ¿Lo ven? Sí. Ok. Y es porque esos dos objetivos son los objetivos del libro de Urantia. Ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Entonces, la primera cita, los reveladores no lo dicen. Pero si usted quiere hacer esto, lea este libro. Más o menos así. ¿Algún comentario sobre esta cita? Eh, Seguimos. Seguimos. ¿Quién quiere leer esta para... yo, yo, yo sí quiero hacer un comentario, si me ¿Sí? permites. Mm, lo de ¿Sí? conciencia cósmica, bueno, muchos términos del libro han cambiado con los años de significado, ¿no? Entonces, eh, un diccionario de inglés de 1934 más o menos eh, sería útil y de hecho por ahí está en algunas páginas están los diccionarios de esa época, porque palabras que significaban en esa época una cosa ahora han cambiado un poquito el significado. Pero bueno, conciencia, la palabra cósmica en inglés, alguna vez yo la investigué y cósmico quiere decir que se refiere al espacio y al tiempo.
Entonces tiene que ver con el lugar y la forma en que nosotros vivimos, que es en el espacio-tiempo. Entonces, conciencia cósmica es tener una conciencia de nuestra ubicación en el espacio, y por eso el libro habla tanto de la organización, de la creación, digamos, los siete superuniversos, cómo se subdividen. Eso nos da una ubicación espacial. Y también habla mucho de, eh, a nivel de personas y a nivel de civilizaciones, Hola. del el origen y Acaba de llegar. el ¿Sí? destino que nos espera. Entonces, por ejemplo, habla de las épocas planetarias, cómo los planetas tienen que pasar por diversas épocas y se van perfeccionando. Habla también de nosotros como personas que tenemos un plan de ascensión, lo llaman, en camino hacia el paraíso. Entonces, conciencia cósmica es ubicarnos. Y eso, pues para la vida es muy útil, ¿no? Porque te cambia la visión. Eh, por ejemplo, le pierdes miedo a la muerte si sabes que lo que te espera es una carrera de tal vez miles y miles de años. Entonces la vida es solo un primer momento, ¿no? Eh, Eso quería decir sobre esa expresión, porque se repite mucho, porque es como una descripción muy breve del propósito del libro, pero a veces como que no se entiende mucho lo que quiere decir. Entonces, yo creo que eso es conciencia cósmica. Listo, gracias. ¿Y podría alguien explicar el tema, el otro, la otra sesión, percepción espiritual, ya que ampliamos la conciencia cósmica? Isabelita o Andrés. Eh, lo primero es que en inglés, percepción espiritual está como, ya te digo, eh, estás en el 002. Expand cosmic consciousness and enhance spiritual perception. Sí, aumentar la percepción espiritual. Sí, ese sí está bien traducido. A veces hay que irse al de inglés porque las traducciones son buenas, pero tienen uno que otro error. Pues por percepción espiritual es como nuestra valoración de las cosas espirituales, nuestra opinión, nuestra o entendimiento de lo espiritual, eh, nuestro conocimiento acerca de cómo funciona el nivel de lo espiritual. Entender, por ejemplo, que nos guía un ajustador de pensamiento, entender que hay muchas ayudas espirituales aparte de esa, entender que vamos a ser seres de sustancia espiritual, ahora mismo no, pero luego entender los tipos de seres que habitan los planos espirituales, entender cómo, cómo se administra desde el punto de vista espiritual, pues el universo, todo eso es la percepción de lo espiritual, porque uno sabe que hay unas realidades trascendentes, digamos, en general el ser humano tiene esa percepción interior, pero hay mucha confusión, ¿no? Hay muchas versiones, hay muchas teorías. Entonces, un poco organizar toda esa diversidad de ideas que uno puede tener respecto a qué son las cosas espirituales. Es,
Eso sería elevar la percepción espiritual. No, no es, porque alguien podría pensar, no es que vamos a empezar a percibir fantasmas o cosas por el estilo. No es eso. Es más como mejorar nuestro gusto, nuestra apreciación de las cosas que tienen que ver con el nivel espiritual. Es más como una comprensión mejorada. Yo también creo, Andrés, que como el libro nos da tanta información valiosa sobre esas realidades del universo que desconocíamos, entonces al recibir la mente esas verdades, amplía muchísimo más nuestro marco conceptual para aceptar que esas realidades están aquí, aunque no las podamos ver, y eso también permite que la mente perciba muchísima más información que ha estado siempre con nosotros, pero por ignorancia no las podemos eh, apreciar o tomar. Es Ok. mi percepción. Y sí, hay un punto adicional que me acaba de llegar, que es que regularmente cuando hablamos de percepción en lo cotidiano, se refiere a los sentidos que conocemos, solamente a los sentidos, el gusto, el oído, la vista, la piel, bueno. En cambio, esta elevación de la percepción espiritual aplicada al espíritu, digamos, la percepción aplicada al espíritu resultaría ser eh, un sentido más, digamos, diferente al material. Es decir, una apreciación, digamos, callejera. Bueno, alguien de los que está allí puede opinar porque no sabemos si son también profesionales en alguna área. Eh, Ricardo, Laura, tenemos a Laura también que nos hemos saludado. Bueno, sigamos entonces, si no, cuando quieran hablar, pueden hablar sin levantar la mano, no hay Hola, necesidad. ¿cómo están? Por aquí estoy muy atenta, familiarizándome y escuchando Hola Laura, ¿de dónde nos visitas? desde Bogotá, pero Ah, soy de Santa Marta, bueno, Colombia. estamos representados por todos los rincones de Colombia. Sí, señora. Ah, Aquí bueno, súper atenta, familiarizándome con todo el contenido, ya. aprendiendo de ustedes. Bueno, gracias. Bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien quiere leer esta cita, por favor? Voluntariamente. Yo puedo. Sí. mm, Con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de todo mortal que pueda leer estos documentos, consideramos aconsejable presentar en esta declaración inicial un bosquejo de los significados que deben ser asignados a numerosas palabras inglesas que serán empleadas para designar la deidad y ciertos conceptos asociados de las cosas, significados y valores de la realidad universal. Muy bien, gracias, Celine. Pues aquí, esta pequeña cita eh, es la intención de los reveladores, ¿no? De tener lo que dijo Andresito ahora, una herramienta a mano para, a la verdad, que encontremos más adelante en los siguientes documentos algún término que no comprendamos, a lo mejor lo vamos a encontrar aquí en el prólogo. Entonces, por ahora, pues no nos vamos a detener eh, más que en la última cita, en el último párrafo que dice conceptos asociados de las cosas, significados y valores de la realidad universal. Entonces, desde aquí ya nos están diciendo, de alguna manera, que la realidad universal se compone de cosas, significados y valores que vamos a ir descubriendo en el estudio de este maravilloso libro. ¿Sí? Entonces, sigamos con el siguiente. Andresito, ¿quieres leer? Bueno,
En la mente de los mortales de Urantia, siendo este el nombre de vuestro mundo, existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos están aún más confundidos e inciertos acerca de las relaciones de las personalidades divinas designadas por estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual, asociada con tal confusión ideacional, se me ha exhortado a que formule esta declaración introductoria como explicación de los significados, que deben corresponder a ciertos símbolos verbales que de aquí en adelante serán utilizados en estos documentos, que el cuerpo de Orbonton, de Reveladores de la Verdad, ha sido autorizado a traducir al idioma inglés de Urantia. Bueno, ya todos saben que Urantia es el nombre de la Tierra, para que lo tengamos presente los que no sepan. Y bueno, más adelante en la sesión 1 nos van a hablar de esta parte de Dios, divinidad y deidad. Y más adelante, obviamente, habrá más información. Vamos a leer este cuarto párrafo. Isabelita ya puede leer. Sí, pero es que está corrido el texto y se come la parte final. Por ejemplo, dice, pero para formular este prólogo de definir, hasta ahí puedo leer, córrelo hacia la izquierda, a ver si lo puedo leer. No tengo cómo correrlo, Isa. Tal vez tu computadora. Andrés, ¿tú lo ves? Ah, ya lo pude correr, ahora sí. Gracias. Entonces dice, pero para formular este prólogo de definiciones y limitaciones de la terminología, es necesario anticipar el uso de estos términos en las presentaciones subsiguientes. Este prólogo no es, por lo tanto, una declaración completa en sí misma, tan solo constituye una guía definitiva designada para asistir a aquellos que leerán los documentos acompañantes que tratan de la deidad y del universo de los universos, formulado por una comisión de Orbonton enviada a Urantia con este propósito. Bueno, allí nos recalcan que es una guía, que no es algo que deba... Es una definición, un prólogo de definiciones. Ok, sigamos con la siguiente. Voy a leerlo yo. Pero para formular este prólogo de definiciones y limitaciones de la terminología, es necesario anticipar el uso de estos términos en las presentaciones subsiguientes. Este prólogo no es, por lo tanto, una declaración completa en sí misma. Tan solo constituye una guía definitiva asignada para asistir a aquellos que leerán los documentos acompañantes que traten de la deidad y del universo de los universos, formulados por una comisión de Orbonton con este propósito. Reiteran otra vez lo mismo, no es una declaración completa en sí misma. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay temas aquí en este prólogo que luego tienen 1, 2 y hasta 3 documentos explicativos de un solo término que existe aquí. Este que está más larguito sí va a pedir que me ayude alguien a leerlo. ¿Quién quiere leer? ¿Voluntarios? De uno en uno. Sí, yo. Muchas gracias. Gracias. Vuestro mundo, Urantia, es uno de muchos planetas habitados similares que juntos comprenden el universo local de Nevadón. Este universo, juntamente con otras creaciones similares, forman el superuniverso de Orboton, desde cuya capital, Ubersa, proviene nuestra comisión. Orboton es uno de los 7 superuniversos evolucionarios del tiempo y del espacio que rodean la creación de la perfección divina que no posee ni principio ni fin. El universo central de Harbona, en el corazón de este universo central y eterno, está la isla estacionaria del paraíso,
el centro geográfico de la infinidad y la morada del Dios eterno. Gracias. Voy a saltarme una diapositiva para mostrar esta fotico, que este ya empieza a ser como un primer mapa de lo que está mencionando allí el revelador. No sé si está muy pequeñito o lo ven bien. ¿Cómo lo Sí, ves, está un poco Andresito? pequeño. Bien, Sí, agrandar un pues poquito. Gracias. Espera a ver si yo lo puedo volver más grande, un momentico, para que se si vea solo. compartes pantalla completa. Primero así y luego así. Se me fue. ¿Qué me hizo? ¿Por qué no se deja ver? Pantalla completa. ¿Dónde? Abajo, donde hay un menos, al lado de Ujú. ese menos, hay un, eso es como, Ya está. Eso es lo más grande que puede ampliarse. Ahí lo ves mejor. si Andresito, tú, ¿puedes, ahí por también favor? hay una lupita en PowerPoint. Si tú mueves el cursor con clic derecho, a veces hay una lupa. Ajá. Como para Puedes ampliar ampliar una la parte. parte que quieras Ay, y arrastra la imagen para... dejémoslo así. Mm, ¿Quieres? Aquí está lo que acaba de decir el revelador en el anterior libro. En el anterior cita dice que tenemos un centro del universo donde está la morada divina, que se llama la isla estacionaria del paraíso, rodeada por unas esferas del Padre, del Hijo y del Espíritu, y alrededor de esa creación están los 7 superuniversos, que son grandes creaciones, de los cuales nosotros estamos en el séptimo superuniverso de Orbonton. Solamente nos revelan el nombre de este universo al que nosotros estamos adscritos, y su capital es Ubersa. Y en una parte que se llama sistemas solares, que es la unidad más pequeña de creación, digámoslo así, está nuestro sistema solar. Existen, fuera de esas creaciones que ya están estabilizadas o en proceso de estabilizarse, hay otras 4 creaciones que están en evolución. Entonces, esto es lo que nos dice esa cita. Andresito, ¿puedes ampliar un poco este tema? ¿De qué parte quieres que amplíe? No, pues que lo del universo maestro y lo del gran universo. Mm, bueno, en las religiones y en la teología que usualmente hemos encontrado en muchas religiones, Dios crea el universo y se retira o se sienta a descansar, pero en todo caso es algo terminado. En el libro de Urantia, no, en el libro de Urantia la creación sigue en curso y existe por etapas. Y la explicación que da el libro, mm, de forma muy simplificada, detrás de esto es que, eh, primero que todo, Dios está por fuera del espacio-tiempo. Eh, la isla del paraíso está por fuera del espacio-tiempo, de ahí nace el espacio-tiempo. Entonces, la isla del paraíso es como un portal, digamos, a un, entre comillas, lugar, porque no es lugar, porque no hay espacio. Entonces, no tenemos palabras para describir algo que está por fuera de lo único que conocemos, que es el espacio y el tiempo. Entonces, es mejor ver la isla del paraíso como una especie de puerta a otra, entre comillas, dimensión, pero tampoco es dimensión, porque ya dijimos que no es espacio. Entonces, eh, alrededor, la primera etapa es la etapa de Abona.
La siguiente etapa es la actual, que es la de los 7 superuniversos, pero vendrán más etapas en el futuro. Entonces, por fuera del paraíso está el espacio-tiempo, pero Dios no está en el espacio-tiempo. Dios está es en el paraíso. Y estar en el paraíso significa que está por fuera del espacio y por fuera del tiempo. Y eso es de sentido común ya cuando uno lo piensa después, claro que se lo han explicado. Y es que si Dios creó todo, incluyendo el espacio y el tiempo, entonces Dios antecede o es previo como una causa al espacio y al tiempo, o sea, no puede estar en el espacio y el tiempo. Aquí podrá haber proyecciones, atenuaciones, adaptaciones, pero Él no puede estar acá. Y por lo tanto tampoco se puede revelar plenamente en un tiempo finito. Por eso es que se necesitan etapas. Eso es como la explicación. Es muy original, eh, porque uno, como les decía, siempre cree eh, que Dios está sobre una nube, pero ya terminó, ya no hay nada más que hacer. Acá no, acá siempre nos sorprenderá. Es algo en desarrollo, algo que no nos vamos a aburrir, porque siempre hay algo que hacer y hay grandes eras, es por etapas, ¿sí? Es un proyecto. La mayor parte de lo que ocurre se refiere al proyecto actual, a los 7 superuniversos, pero ya hay algunas pequeñas cosas que están ocurriendo con miras a las siguientes etapas. Entonces, esa es la razón, digamos, filosófica y teológica que da el libro para que la creación no esté terminada y tal vez nunca lo vaya a estar. Ellos, los reveladores, no están seguros, no saben si después de estos 4 niveles del espacio exterior vendrán más cosas. Eso me parece a mí muy, muy interesante y muy original en el libro. Gracias, Andresito. ¿Hubiera quiere preguntar algo de esta parte? No nos falta de esta introducción, sino una cita. O terminamos la cita mejor. Yo quería pedir algo sobre los superuniversos. Son otros universos como el nuestro que llevan formas de vida, ¿no es cierto? Son agregados de creaciones como las nuestras, pero se van agrupando de X manera que vamos a ir viendo. Pero en principio, les voy a mostrar de pronto con este también entendemos la pregunta de Celine. Este, ¿sí? Esta gráfica, que este es una cortesía de Andresito. Ahí se ve más o menos grande. Esta es otra forma de ver la anterior gráfica. Entonces yo tengo aquí en el centro el universo central y divino con la isla del paraíso y los 7 superuniversos de que habla la cita, ¿sí? Cada uno de estos universos se va subdividiendo, haga de cuenta, como una geografía de la que conocemos, que el mundo se divide en continentes, los continentes en países, los países en departamentos, los departamentos en ciudades, las ciudades en distritos, y así sucesivamente hasta que llega al barrio, que es como la unidad más pequeña de eh, habitacional. Entonces, este mapa nos dice de que cada superuniverso de estos se divide en 100 sectores mayores, ¿sí? No, en 10. En 10, esos 10 se dividen ¿dónde está? En 100 sectores. Ay, Andresito, ayúdeme aquí. Eh, Mejor usted que es el dueño de este mapa.
Se puede ver de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Hay dos formas de analizarlo. Empezamos, ¿cómo te parece mejor de abajo? Bueno, a propósito de eso, el libro dice que uno podría pensar, y así es como aprendemos, ir de lo pequeño a lo grande. Así es como aprendemos en el colegio, en cualquier cosa que estudiamos generalmente en el planeta. Ok. Ellos dicen que eso es bueno, pero que siempre estás con la perspectiva corta, digamos. Y entonces, cuando ellos explican, prefieren explicar al contrario. O sea, en vez del método deductivo, el inductivo, que es de lo grande a lo pequeño, y eso se refleja en el orden de las partes del libro. Por eso ellos empiezan hablando en la parte uno de el universo central y los 7 superuniversos. Luego en la parte 2 del universo local, luego en la parte 3 de la historia de Urantia, o sea, la Tierra. Y al final, en la parte 4 hablan de un ser humano en particular, que fue Jesús de Nazaret. Un hombre Dios, en realidad, ¿no? Bueno, entonces veámoslo de arriba hacia abajo. En el centro está Abona. Abona es eterno y es perfecto. Esa es otra propuesta que yo creo que es única de la filosofía y la teología del libro de Urantia. Y es que existe un lugar en el universo y además está en el centro que es eterno. Eh, con el telescopio James Webb, que se lanzó el año pasado, la cosmología está actualmente en crisis. Ya estaba en crisis, pero la crisis se agudizó más porque eh, ha descubierto que las suposiciones del Big Bang, por ejemplo, no se cumplen. Hay galaxias que son demasiado viejas para haberse formado, de acuerdo con el modelo actual de la cosmología, el modelo básico, digamos. Esta semana que pasó, por ejemplo, la radiación cósmica de fondo, que es la temperatura del universo, se pensaba que venía del Big Bang y ahora se han dado cuenta que no, que es algo más local y eso significa que tal vez nunca hubo Big Bang. Ya hay muchas teorías que dicen que el universo tal vez es eterno. Puede que se esté expandiendo o puede que se haya expandido y contraído varias veces. En eso hay muchas propuestas. Pero eh, lo que quiero en últimas decir es que fíjense que dependiendo de cómo sea la cosmología que aceptamos, eso también afecta nuestra teología y nuestra cosmogonía, ¿no? No es lo mismo si nos dicen que todo nació de una explosión, así nos dicen, el espacio siempre ha estado ahí y el tiempo hacia atrás es eterno, ¿sí? Eso es algo que no nos cabe en la cabeza, pero hacia allá están virando las cosas, y coincide con lo que dice el libro Durante. Eh, entonces hay un lugar eterno, eterno y perfecto, y además tiene habitantes, millones de habitantes que son eternos. Eso tampoco lo entendemos. Que existan seres que no son deidades, eh, son habitantes, pero que nunca tuvieron un comienzo. Esto no lo podemos imaginar. La angeología siempre ha estado presente en muchas religiones, pero incluso los ángeles nos los imaginamos como creados, ¿sí? Entonces, Abona es algo que no nos cabe en la cabeza por esas características. Bueno, y nuestra zona, que es la de los... Andrés, es importante también decir que es estático, ¿no? El paraíso. Por lo Es lo tanto, único estático. gira todo a su alrededor. Sí. Ujú. Eh,
Bueno, alrededor están los 7 superuniversos, que es donde nosotros estamos, específicamente en el 7. Hay muchas discusiones acerca de nuestro superuniverso, que es Orbonton, que es el que se ve más cercano, como en violeta. ¿Qué tan grande es? A mí me parece claro, pero esa es mi opinión, que Orbonton es fundamentalmente la Vía Láctea, junto con algunas galaxias enanas que la orbitan, que están atrapadas por la gravedad, y así como estrellas y el halo de la galaxia, que son también muchísimas estrellas, pero fundamentalmente es eso, la Vía Láctea y un poquito más de cositas que están ahí con nosotros. Y lo que pasa es que la Vía Láctea probablemente es mucho más grande de lo que los astrónomos sospechan. Es muy difícil de estudiar porque estamos en el plano de la Vía Láctea, entonces no tenemos una perspectiva y hay mucho polvo, hay luz, entonces mirar en el plano, dentro del plano de la Vía Láctea es muy difícil. Cuando los telescopios exploran el universo, generalmente lo hacen es hacia arriba y hacia abajo de la Vía Láctea, porque ahí no hay obstrucción, digamos. Entonces, todavía no tenemos ni siquiera idea de cuántos brazos tiene, de cómo es realmente la forma de nuestra galaxia, porque es muy difícil. Bueno, entonces se divide en 10 eh, sectores mayores, que son esta cajita como plana, y tiene una capital que se llama U mayor, U mayor, el quinto, quinto. el quinto, sí. Esas capitales son mundos que el libro llama arquitectónicos, o sea, artificiales. Bueno, primero que todo, la capital de Orbonton es Ubersa. Ambas empiezan con vocal, O, U, para que se acuerden. De Ubersa es que viene la comisión de seres, son más o menos 30 y pico autores, a los que les encargaron, o les encomendaron la tarea de entregar los documentos. Era lo que leímos hace un rato, desde donde proviene nuestra comisión. Ellos están aquí en los 7 superuniversos. Luego en los 7 superuniversos crecemos por experiencia, por esfuerzo, por crecimiento, el logro, ¿sí? Nos tenemos que graduar, tenemos que pasar por experiencias de vida. eh, Aquí todo es aprendizaje y crecimiento, porque aquí la perfección es el libro dice que es el destino, no el origen. Si Dios quisiese algo perfecto, pues ya tiene abona. Entonces, aquí el proyecto es otro, el concepto que se está trabajando acá es otro. Y entonces estos autores del libro, estos reveladores, están en esta zona experiencial. Eso quiere decir que ellos son muy sabios, pero son, igual que nosotros, finitos, son seres en crecimiento. Y por lo tanto, eso lo menciono porque el libro Durantia no es un libro inspirado, o sea, no es palabra de Dios, ni es una verdad absoluta. Es la opinión de 30 y pico seres con un punto de vista muy avanzado, pero ellos tienen dudas, a veces tienen desacuerdos, por lo que cuentan, dicen, algunos de nosotros creemos tal cosa, pero otros creen tal cosa. Por ejemplo, ellos tienen dudas en cuanto a cuál será nuestro papel en los anillos del espacio exterior cuando se complete este proyecto de esta era de los 7 superuniversos. Entonces vemos que ellos dudan, tienen desacuerdos, no saben algunas cosas, ellos a veces lo dicen abiertamente respecto a tal tema, no lo sabemos. ¿Sí? Eso es importante. Por eso el libro Durantia no es una verdad absoluta, es una verdad muy elevada que aproximadamente, dijeron ellos, nos va a guiar por 1000 años y en ese momento se nos habrá quedado chiquita y tendrán que darnos una nueva ampliación de la verdad. Bueno, entonces, sector mayor se divide luego
en 100 sectores menores, ese cubito que dice ENSA, 100 de esos cubitos harían al sector mayor, así como 10 de esos sectores mayores formarían arriba a Orbonton. De hecho, están muy tenues, pero ahí en Orbonton hay 10 cajitas de esas cajitas alargadas como nuestro sector mayor es Plandon. Y esas capitales son artificiales, les decía, quiere decir mundos arquitectónicos, o sea, creados ladrillo a ladrillo, así como la estrella de la muerte en Star Wars, en la película. Y tienen en general satélites y subsatélites, que también son artificiales. Eso es lo primero que se crea cuando se empieza a organizar un superuniverso, las capitales de, de cada nivel. Y si bajamos, el sector menor tiene 100 cubitos como el de la derecha, que se llama Nevadón. O sea, son universos locales. Entonces, el otro dato que hay que recordar es que Nevadón, que está a la derecha, ampliado, tiene una capital que se llama Salvington. Y esos son los dominios de el ser que aquí conocimos como Jesús de Nazaret. Él es de la orden de los Micaeles, es una orden de seres muy especial, no hay muchos, como 700.000, un poco más, en todo el universo, pues, en toda la creación, digamos. Y él administra este universo local. Entonces, en este diagrama, el universo local es de ese cubito hacia abajo, ese cubito que está en la derecha. Tiene 100 constelaciones, que está en verde la nuestra, que se llama Edentia. En la historia del Jardín del Edén, de Adán y Eva. Norlatiander, Norlatiander, la capital edentia. Sí, gracias, lo dije, no sé qué dije, pero sí, gracias. De Edentia, que es la capital, que también tiene, igual todos tienen muchos satélites. De ahí venía el árbol de la vida, era realmente un arbusto, porque Edentia sobre todo es un gigantesco parque natural, digamos. Edentia es la capital de 100 sistemas. Nuestro sistema se llama Satania, que sería el siguiente cubito. Ese es como el siguiente nivel. Tiene 7 satélites, cada uno con 7 subsatélites. En este sí se pueden contar, no son tantos como en los otros. Y ahí es donde continuamos tras la muerte, en el primer subsatélite del primer satélite. Allá están unas cámaras de resurrección y la conciencia y el crecimiento experiencial que acumulamos, digamos, lo custodia el ángel. Y él viaja a ese subsatélite y allá trasvasa digamos, esa memoria a un nuevo cuerpo, esa experiencia. Entonces, la resurrección es simplemente un trasvase de un cuerpo a otro, de la conciencia, digamos, de la información, de los recuerdos, que es lo que la ciencia ficción ya, ustedes ven que ha planteado mucho hoy en día, pues eso ya estaba, digamos, en realidad la técnica que se usa para cambiar de nivel, digamos. Eh, entonces, uno lo puede leer ahora de para arriba y decir, bueno, 1000 planetas, eso se me olvidó decirlo, 1000 planetas como la Tierra se administran desde una capital, forman un sistema local de mundos, mil planetas. Luego 100 sistemas locales forman una constelación que también tiene su capital. 100 constelaciones forman un universo local. Si ustedes multiplican 1000 por 100 por 100 por 100 da 10 millones. Mm, 10 millones. Espero que no me esté entrecortando mucho. Celine me dice que se está entrecortando. Sí, no sé si los demás lo escuchan también así, pero sí, tu No, voz está, tal vez entonces es sea mi tu conexión. conexión.
Mm, Acá escucho bien. Yo Ok. escucho perfecto también. Ok. Bueno, entonces en este diagrama, si vamos hacia la derecha, llegamos hasta el universo local. La segunda parte del libro se llama El universo local. Entonces la segunda parte del libro nos describe toda la vida después de la muerte, todos los seres que se crearon para administrar, eh, lo que se hace en los subsatélites de estos mundos. Eso es la segunda parte. El origen del universo local viene de una nebulosa. Bueno, eh, eh, y luego del universo local, digamos que cuando nos graduamos, en cada nivel nos tenemos que ir graduando y aprender cosas. Eh, entonces, después del universo local, digamos que ahí Micael de Nevadón nos despide. Ahí ya somos seres con cuerpos espirituales. El cuerpo se va modificando de material a espiritual gradualmente. Ese nivel intermedio se llama morontial. Entonces, después del universo local, somos seres con cuerpos de naturaleza espiritual, o sea, de sustancia espiritual. Ya no hay sustancia material desde ese momento. Y algún día llegamos a la capital de Orbonton, que es Subersa. Y en ese momento, dice el libro que hemos alcanzado perfección al menos de propósito. O sea, no es que sea una perfección tampoco, pero al menos el propósito que tenemos ahí ya es perfecto y nos admiten en Abona. En Abona no puede entrar nada que no tenga un alto nivel de perfección. Entonces, en resumen, esto enseña varias cosas. Primero, que hay un orden, así como nosotros tenemos aquí un orden para la administración de un país que se divide en departamentos o estados, luego hay municipios, luego hay veredas. Eso funciona también allá arriba, digamos, a nivel macro. Entonces, esto te da una perspectiva de orden, te da una perspectiva del futuro que nos espera en cuanto al destino del ser humano. Esto es una gran universidad. Eso es muy importante. Te da una ubicación en el espacio, te dice que hay una administración que están pendientes de nosotros, ¿sí? Todo esto es impresionante porque de lo contrario, lo que pensaríamos sin esta revelación es que quién sabe si a la Tierra alguien la conozca, la cuide, quién sabe si el universo eh, tiene un orden o no, ¿no? Esto te cambia la forma de percibir la vida. Te dice, hay alguien que se está preocupando, que está cuidando, esto tiene un plan, ¿sí? Esto no es aleatorio, hay un plan, hay una organización muy grande. Y bueno, cuando llegamos a Bona, eh, vamos viajando hacia arriba y hacia adentro, si se quiere, ¿no? Se llama el viaje ascendente, lo llaman ellos, y nuestra orden de seres se llama mortales ascendentes. Entonces somos nómadas. eh, no hemos llegado a nuestro hogar. Nuestro hogar va a ser uno de los 21 satélites que están alrededor del paraíso, una esfera que se llama Ascendington. Ese es nuestro verdadero hogar. Y allá es donde tenemos ya una parcelita. Allá hay un lugar que es donde vamos a estar de modo permanente. De resto, aquí estamos y en todos estos mundos estamos de paso. ¿Sí? Es largo, pero igual estamos de paso. Y en Abona hay 1.000 millones de mundos que hay que visitar, cada uno dedicado a un concepto diferente. Y finalmente algún día nos aceptarán en el paraíso, y allá está la deidad, o las deidades Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, ese es el viaje ascendente, con muchos comentarios. Gracias, Andresito. Mm. Bueno, de esta parte del prólogo no nos falta leer sino una sola cita cortica. Vamos a leerla y ya le damos la palabra a los oyentes. Nos referimos comúnmente a los 7 superuniversos
en evolución asociados con el universo central y divino con el nombre de Gran Universo. Estos constituyen ahora las creaciones organizadas y habitadas. Todos ellos son parte del universo maestro que comprende también los universos del espacio exterior no habitados, pero en movilización. Lo que nos decía aquí es que cuando el libro nos habla del gran universo, se está refiriendo a estos 7 superuniversos. Y cuando nos habla del universo maestro, se está refiriendo a los 7 superuniversos más los 4 espacios exteriores. Y ese es como un primer concepto que podemos tener presente cuando aparezca en el libro. Y si no, nos devolvemos al prólogo. Eh, Leída esta primera parte del libro, del prólogo, Andresito seguirá con la primera parte, con el número 1 del prólogo. ¿O hay alguna pregunta? ¿O alguien quiere ampliar? Ricardo. Sí, tengo una pregunta. Mientras ha hecho la explicación de Andrés del mapa, yo he leído y releo ese capítulo donde explican los, los mundos, ¿sí? Ujú. Andrés tocó el tema del James Webb, pues me pareció interesante. Entonces mi pregunta es la siguiente. Lo que estamos observando hoy con el James Webb, que es la más alta tecnología que tenemos en este momento, ¿qué es lo que estamos observando con ese telescopio? ¿Nevadón? ¿Orbotón? ¿Jabona? ¿Hasta dónde llega nuestro alcance de visualización con respecto a lo que estamos viendo en el mapa que estabas explicando? Eh, si la Vía Láctea es fundamentalmente lo mismo que Ormonton, entonces lo que estamos observando son los niveles del espacio exterior, los 4 niveles del espacio exterior. El libro dice que hay muchos movimientos intermedios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sabemos que la Tierra rota alrededor del Sol y luego la astronomía cree que ya directamente el Sol rota alrededor del centro de la galaxia. Pero el libro dice que hay movimientos intermedios, que son el movimiento alrededor del centro de nuestro universo local, porque viene de una nebulosa y se conserva la rotación de la nebulosa aún. El movimiento alrededor del sector menor del universo local y el movimiento del sector menor alrededor del centro del sector mayor. Si no tenemos en cuenta esos movimientos, entonces la estimación de las distancias se ve distorsionada, ¿sí? Entonces, los astrónomos observan, pero también analizan en qué dirección se mueven las estrellas o las galaxias y estiman la distancia. Pero esas estimaciones, por lo que dice el libro, por ahora tendrían muchos errores. Alcanzamos, creo yo, a ver algo de los superuniversos adyacentes. Hay 2 cosas que se llaman el gran atractor y el gran repulsor, que no se pueden ver muy bien porque están en el plano de la Vía Láctea. Entonces, la galaxia no nos deja ver, pero ustedes pueden investigar. ¿Por qué se llama el gran atractor? Porque hay un flujo de galaxias hacia allá. Entonces, debe haber algo muy masivo, dicen los astrónomos, que esté empujando todo ese flujo. Y el gran repulsor es porque dicen, me parece que algo también lo estuviera por el otro extremo repeliendo. Aunque en realidad es más como un vacío. Dan la explicación de que es un vacío y parece que fuese una repulsión, pero es debido a que hay un vacío y nada atrae en esa dirección. Entonces, en todo caso, eso sería el giro probablemente al menos del primer nivel.
por ejemplo. Y no hay nada que esté atrayendo. En realidad lo que pasa es que el libro dice que el paraíso hace que todo rote alrededor de él. Eso se llama gravedad circular, es una gravedad que nosotros no habríamos detectado. Entonces, ese tipo de cosas se ven, pero se ven, y hay unos mapas, pero esos mapas probablemente estarían distorsionados, porque no se tienen en cuenta muchos factores. Eh, la ley de Hubble, que dice que entre más lejos, más rápido se mueve. Y bueno, hay una crisis también que tiene que ver con la constante de Hubble, que no es igual cuando la miden en una dirección que en otra. Y entonces han propuesto que el universo no es igual en todas las direcciones, que es lo que muestra este mapa, ¿no? Que es como aplanado, digamos. Pero en todo caso, el libro advierte que esa ley no sirve para medir distancias por fuera de Oort. Entonces ahí habría otros errores. Entonces, no, para redondear tu pregunta, casi todo de lo que estaría viendo está por fuera de la Vía Láctea y han tratado de ver algo en el plano de la Vía Láctea, unas cuantas cosas también con este telescopio, pero no es la mayor parte de las cosas. Y no es solo ver, sino estimar distancias y estimar velocidades, y en eso probablemente tendríamos errores, según el libro, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, Andresito, estamos en tus manos, van a ser las 9. Pues, ¿hay más preguntas? Mm, mm, no sé si quieres que empiece o hacemos algo diferente en estos 5 minutos. ¿Cómo lo Pues ven? está muy, 5 minutos para empezar un tema nuevo, no creo. Mm. Yo tenía una interrogación al respecto. Para mí, el desconocimiento humano sobre el universo es tan grande como la de los océanos de la Tierra. O sea, de nuestro mundo hemos explorado como 5% y me estoy preguntando si el libro habla de esa parte de Urantia, de todo lo desconocido que dentro de la Tierra, tanto los océanos como el centro del planeta, no sé. No, no en particular. mm, Habla en la historia del planeta, si habla describe, por ejemplo, animales que no sabíamos que existieron. eh, y tal vez algunos animales marinos. Habla de zonas que se han hundido. Por ejemplo, había una capital del mundo, digamos, que era la ciudad del Príncipe planetario hace 500.000 años. Eso se hundió en el Golfo Pérsico. Había un puente entre la isla de Chipre y lo que hoy es el Líbano. Y ahí estaba el Jardín del Edén, hace como 40.000 años. Esa zona se hundió. Eh, Habla de la deriva continental. A propósito, ese es un anticipo científico. El libro habló antes que Weinberg, creo que es el de la deriva continental, el que primero la propuso. El libro ya había hablado de que estaban unidos los continentes inicialmente, eh, pero de secretos de los océanos, del fondo del océano, no, no mucho más que eso, creo que así que yo me Ujú. acuerdo. Y además el libro tiene cuidado de no adelantar cosas que no hemos encontrado o que la Ujú. ciencia y la tecnología no han descubierto. Mm. No se adelantan a nuestro futuro. Sí, y no te va, bueno, por ejemplo, la tercera parte es la historia de Urantia, o sea, la historia del planeta Tierra, pero no vas a encontrar, por ejemplo, nada del origen de Egipto, de quién hizo las pirámides o cómo las hicieron, y de muchas otras civilizaciones, porque les falta espacio, digamos.
Primero que todo, ellos hablan de la historia de Urantia y lo que quieren decir es, o a lo que se dedican es a los grandes hitos históricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dedican mucho a cuando apareció la conciencia, la primera familia humana, le dedican mucho a el príncipe planetario que llegó a Mesopotamia hace 500.000 años, le dedican mucho a la historia de Adán y Eva hace 40.000 años, a la historia de las religiones, las enseñanzas de Melquisedec hace 4.000 años. Entonces se enfocan en cosas que han sido fundamentales, que se han olvidado en su mayoría, pero no vas a encontrar la respuesta a muchas cosas. El libro no te habla de ovnis. Para empezar, no existía ni siquiera el término, porque ese término es del 46 más o menos. Y el libro se terminó de entregar en el 34. Entonces, eh, es una revelación, pero no te va a responder muchas preguntas sobre misterios que seguramente tenemos todos. En parte, bueno, tal vez porque no quieren hablar de algunas cosas por prudencia, por alguna razón. Segundo, porque no tienen espacio para hablar de todo lo que podrían hablar, con todo y que el libro tiene 2.000 y pico de hojas, 2.096. Y yo creo que tercero también porque hay cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco y si nos interesa, hay muchas cosas que podemos averiguar por nosotros mismos. Andrés, Entonces, pero es Hay, importante hay algo la más parte, allí, hay algo sí, más yo quería, allí relacionado con por qué no revelan más cosas en el libro, fuera de todos los argumentos que dice Andrés, y es que porque tratan de revelar todo lo que nosotros necesitamos conocer para nuestra ascensión, nuestro desarrollo espiritual. Entonces, lo que no sea de ese interés, no lo incluyeron. Ahora sí, Isa. sí, quería complementar lo que estaba diciendo Andrés, que es importante ver en la tercera parte de la historia de Urantia cómo nos explican cómo nace cómo se forma el planeta, cómo esperan a que se enfríe un poco más para poder intentar la vida hace 1.000 millones de años. Y paso a paso nos cuentan la evolución del planeta, luego la evolución de esa vida que lograron aquí, y luego esa vida cómo se manifiesta en las diferentes 3 semillas que sí lograron subsistir, y la evolución, cómo va dando esos pasos. Allí donde la evolución marca saltos importantes, nos dicen el hecho, el lugar, la fecha en que ocurrió y la importancia que tiene. Como por ejemplo cuando la primera raza humana, que llevaba 500.000 años de evolución, da ese salto genético y aparecen las 6 razas de color: rojo, anaranjado, verde, amarillo, azul e índigo. Y luego cómo estas se mezclan y luego cómo llegan las otras razas que también se mezclaron con nosotros, como por ejemplo los que acompañaron al príncipe, eh, y luego a Adán y Eva y sus descendientes. Entonces, esos detalles me parecen muy, muy importantes de tener en cuenta. bueno, entonces pues yo creo que si hay alguna otra pregunta o algún comentario, o si no, dejaríamos ahí por hoy. Y Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Norma. todos, y en 8 días, en 7 días, mejor dicho, empezaríamos con el documento 1 y modera J. Y si no lo conocen, bueno, ese día lo van a conocer. Ok, Y en, muchas cin- gracias a todos. y en 5 sesiones más continuamos con el prólogo. Mm, En el,
En el chat les coloqué un gráfico adicional que no compartimos para que se vayan familiarizando con ellos. Este gráfico es ¿cómo se llama el autor de este gráfico, Andresito? Gary, Gary Gary Tom. Tom, ¿sí? Eso pues es una alegoría del universo, visto pues desde en otro plano, digámoslo así. Y aquí a un ladito están las capitales arquitectónicas que hablaba Andresito, ¿sí? Parecen mandalas, pero son planetas, Qué hermoso, ¿verdad? ¿cierto? Ujú. Ujú, Sí, ujú. entonces vamos a tener oportunidad muchas veces de volver sobre estas gráficas, ahí las vamos acumulando en el grupo si las quieren bajar o algo, pues está Súper. para usos académicos está permitido bajarlos, ¿no? Porque estos gráficos, tiene derechos de autor, pero cuando es para usos académicos de Urantia, él lo permite. Y ahí se ven las flechitas con las direcciones en que rota cada nivel. La volvemos a poner un momentico. Y está la vista superior y la vista lateral. Ahí están las bueno, flechitas. Sí, hay unas flechitas que indican El sentido de rotación. el sentido de rotación del nivel de los 7 superuniversos y luego de los anillos del espacio exterior que van en direcciones alternadas. Ok. Muchas gracias mucha por información. compartir esas imágenes, son muy lindas, ayudan mucho. Muchas gracias por venir y los esperamos dentro de 8 días los que Ujú, está hayan bien. quedado. Sí. Yo tengo que desconectarme, voy a juntarme con el Rosario, con Elizabeth. Ok. Les agradezco mucho a todos y un gusto conocerlos y hasta la próxima. Ok. Gracias a Muchas todos. gracias. Luego, Hasta buenas luego. noches. Feliz noche. Luego. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego a todos, buenas noches, nos vemos dentro de 8 días. Ok, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.